Sin tu amor. En este caso, la versión de Ivonne Guzmán, la voz de la de Leo Valdés, ex ¿Cómo se llamaba el grupo de chicas? ¿Dónde estaba Ivonne? Bandana. Muy bien, Marito. Ex Bandana. Bien, perdón. Ivonne Guzmán. La verdad que hermosa versión. Bueno, hermosa versión. Y además hay que ponderar la idea de Mex Urtiberea de hacer este fa, ¿no? Que ha hecho grandes versiones de un montón de canciones, por eso algunas recojo de vez en cuando. Y esta es una de esas. La verdad, felicitaciones, muy buena elección. Vamos, si te parece, con 24.5 la temperatura en estos momentos y una tarde preciosa en Buenos Aires, vamos a escuchar para después hablar con Sebastián Schultz, que es un especialista en China. Sí. ¿Qué dicen aquellos argentinos que estudiaron en universidades chinas? ¿Cómo les fue? ¿Qué pasa allí de ese mundo que conocemos poco? Vamos a ver qué dice. Mi nombre es Julieta Herrera, me acabo de graduar de una maestría en filosofía china en la Universidad de Pekín. Carolina Gallardo, soy abogada, hice la maestría en Derecho Chino en Beijing. Mi nombre es Daniel Gallardo, soy bodeguero, hago vino. Soy Lautaro Rodríguez Serra, soy preparador físico y eso es lo que me llevó a China. Quiero que me digan qué tomamos de Chile y lo traemos para Argentina. Proceso de construcción colectiva, tradición, pasado, presente y futuro conectados. Eso es muy poderoso. Varias cosas, entre ellas lo fraternal, a mí me sorprendió mucho. La amabilidad con la que me recibía la gente de China. Lo que ellos llaman el guanxi o la empatía en la relación. Y eso, la verdad que lo aplico día a día. Todas las generaciones, desde los más chicos, tienen muy arraigado el respeto a los mayores, a sus abuelos. No te regalan el vínculo, sino tenés que ser parte. Y para ser parte Es una construcción. es una construcción. En China diariamente igual, con hasta regalos muy simples, pero estoy pensando en vos. Cuando hacen algo, por ahí no los van a beneficiar a ellos en ese momento. Pero piensan a quiénes van a beneficiar en un futuro. Y eso, para mí, es como wow. Es muy bueno. Es wow, ¿no? Qué bueno. Y porque la proyección del tiempo, ellos respetan la tradición con mirada al futuro. ¿Qué es lo que nos falta a los argentinos? Sí, y esa construcción colectiva que define a China, ¿no? Claro. Obviamente, y lo impregna en todas sus instituciones. Pero qué bueno que los argentinos que han ido allí, estudiaron en universidades chinas, valoricen esto y crean que esto se puede traer a la Argentina. Es muy ¿no? importante. Eso está muy bueno. Aparte del respeto a los mayores, ¿no? Sí, el respeto a los mayores que se enseña desde cuando sos muy Exacto. chiquitito, que es donde se debe enseñar, porque así debe ser una sociedad que aprende de aquellos que ya transitaron, la experiencia de aquellos que pueden decirte cómo se puede seguir ese camino. Bueno, en fin, vamos a hablar con Sebastián Schultz, que es sociólogo, especialista en China, obviamente habla de relaciones internacionales, y queremos tomar esta parte que dicen estos argentinos que estudiaron en China sobre estos valores, porque creen que se puede traer a la Argentina. Algo No se sé si puede es traer. tanto, pero vamos a ver. Sebastián, ¿cómo va? ¿Cómo va? Muy buenas tardes. Rosario, Facundo, un gustazo hablar con ustedes, muy lindo el video ahí con un gran amigo, Pablo Copari, un gusto verlo en el programa también. Claro, porque para entender a aquellos argentinos que han tenido la oportunidad de ir a las universidades chinas y qué representa China, ¿vos crees que se pueden traer esos valores, esas construcciones a la Argentina? Bueno, a ver, sí, yo creo que sí, que por lo menos, por lo menos en mi caso, y es lo que yo siempre digo, la experiencia de China, más que incluso la idea de copiar, que es lo particularmente chino para traerlo acá, genera un proceso que para mí es todavía mucho más potente, que es el de poner en crisis las ideas que uno tiene y que piensa que son universales, que son ahistóricas, que son las únicas que hay. De alguna manera encontrarte con lo chino te invita a repensar esos marcos que uno tiene y reflexionar sobre ellos, digamos, de construirlos para volver a construirlos en relación bueno, a que hay miradas distintas, hay culturas distintas que han progresado muchísimo en los últimos años. Y bueno, después, una vez haciendo esa crisis, poder recomponer, reconstruir un poco sus propias miradas, sus propias visiones, sus propios valores.
Está muy bien. Bueno, repasar la tradición. Hablamos siempre del valor de la tradición y en nuestro país parece ser que ese valor histórico, moral, identitario, siempre está en crisis, Sebastián. Y acá en China no. No, lo que pasa es que acá se reemplazó por Halloween, ¿viste? Por eso. No entiendo bien. Siempre está como en tensión permanente. Acá el día de la tradición no lo sabe nadie, Claro. ni qué día es. Sí, bueno, a ver, yo creo que una de las cuestiones que a mí me impactó de China es comprender cabalmente cómo la historia es una construcción política, ¿no? Claro. Y en el Claro. caso de China es patente, y yo creo que entenderlo en China nos hace de alguna manera, entre comillas, caer la ficha a nosotros mismos, ¿no? Porque China reconstruye una narrativa que está muy instalada en su pueblo acerca de que China es una civilización que tiene 7000 años de historia ininterrumpida, ¿no? Desde que se constituye China como civilización. Esa es una construcción que un pueblo hace de su historia, de su tradición, de su continuidad histórica, para también darse a sí mismo una fortaleza de que, más allá de que China es una civilización que ha sido invadida por los manchúes, por los mongoles, por los británicos, por los japoneses, incluso por los rusos, ningún imperio extranjero pudo someter y sublevar y subordinar a la civilización china. Nosotros tenemos una historia que también es artificialmente construida, y yo siempre digo, para mí los argentinos tenemos instalado que nuestra historia, digamos la historia escolarizada, ¿no? ¿Cuándo nace Argentina? 1810, ¿no? Somos un pueblo que no tiene poco más de 200 años de historia, y eso también habla de uno como país, ¿no? Antes de 1810 parece que no había nada, que no existía nada, y el hecho de ser esta nación joven que no termina de formarse, que no termina de consolidarse, también se baja un poco el precio a uno mismo en relación a sus posibilidades. Bueno, pero yo te preguntaba al inicio de la conversación si esta construcción colectiva de la que hablan los chicos se podía traer, digo, en estos tiempos donde reina el individualismo. Casi una actitud obviamente egoísta, ¿no? Mirate vos, salvate vos, y lo colectivo está muy distante, pareciera. Por eso te digo, ¿se puede en estos tiempos donde están ganando las derechas, este tipo de derechas, además donde se habla constantemente de la libertad, pero desde lo individual, traer un proyecto colectivo? Bueno, a ver, es una tensión, yo creo, permanente entre distintas matrices ideológicas que existen en nuestro país y que han coexistido de forma muy tensa a lo largo de la historia, y que hoy, producto del fortalecimiento, por lo menos en Estados Unidos, de las ultraderechas y de algunos países europeos, de esa imposición acerca de las narrativas sobre, bueno, acá que la salida es individual, que el otro es una competencia. Eso claramente está en las antípodas del pensamiento chino. Ustedes lo mencionaban, vos, Rosario, de bueno, que China tiene una perspectiva muy confuciana en este sentido, en donde lo colectivo siempre está por encima de lo individual, ¿no? Claro. Que el individuo se realiza si el colectivo se realiza. Esta idea de que a mí me gusta recuperar mucho, de prosperidad común. Muy peronista. O sea, la idea, bueno, a eso iba, digamos, te adelantaste a mi argumento porque justamente iba hacia ahí, porque en el pueblo argentino, y sobre todo también desde la filosofía política peronista, pero también desde una raigambre católica, si se quiere, está esa idea de el prójimo, de la ayuda al prójimo, y de que un individuo no se realiza en la comunidad que no se realiza. Claro. No es que eso no está presente en el sustrato popular argentino, el tema es que está en permanente tensión con los discursos neoliberales que han calado mucho en el pueblo, en relación a que el individuo, bueno, y que viene de la filosofía occidental liberal, ¿no? De Descartes, de yo pienso, entonces como yo pienso, yo existo, y no hay ningún tipo de colectivo, no hay ningún tipo de comunidad, digamos, se parte desde la individualidad, y que, bueno, el todo no es más que la suma de las partes, sino que primero está la parte y después viene el todo, ¿no? Ujú. ¿Qué cosas tenemos en Argentina que se parecen a China? Bueno, justamente me pasó, sabés que recordaba, hace poco tuve la posibilidad de dar un seminario de maestría en la Universidad Nacional del Chaco Austral sobre planificación, una maestría de planificación y políticas públicas. Nosotros dimos un seminario sobre planificación china, ¿no? Que uno dice, bueno, China, planificación,
Partido Comunista, los planes quinquenales, digamos, China hoy es una vanguardia en la planificación económica, política y social, pero la planificación siempre estuvo presente en la civilización china, mucho antes incluso de su etapa de República Popular gobernada por así decirlo, ¿no? Por el Partido Comunista. De hecho, siempre retomamos el ejemplo de que el libro clásico de Sun Tzu, ¿no? El arte de la guerra, el primer capítulo del arte de la guerra se llama el plan, ¿no? O sea, vos para llevar adelante una política primero planificás. Ahora, cuando nosotros dábamos la perspectiva de planificación china y la comparábamos con la perspectiva de planificación occidental, ¿no? O en Occidente planificar es modelizar, es armar un modelo, y si uno supone que si sigue al pie de la letra de rajatabla lo que uno modelizó, llega al objetivo, ¿no? En China es distinto. En China aparece la idea de las potenciales de situación, las circunstancias que te abren ventanas de oportunidades para acelerar o también te cambian las coyunturas para frenar. Entre otras cuestiones, los estudiantes que ya, digamos, ya estaban en el último tramo de la maestría decían, esto es Matus, ¿no? Esto es Matus, esto es Amílcar Herrera, esto es el modelo Bariloche, ¿no? Entonces, todo lo que pasa en China de alguna manera también nosotros hemos tenido, porque en gran medida, y salvando las grandes distancias que existen, tanto geográficas como culturales, tenemos una historia común con China, de haber sido víctimas del colonialismo, del imperialismo, haber tenido la cuestión de la integridad territorial como una política de Estado durante muchos años, la defensa de la soberanía, el respeto a los modelos de desarrollo que cada pueblo decide adoptar. Yo creo que hay muchas cuestiones que nos unen, más allá de las grandes distancias culturales, étnicas, lingüísticas y geográficas que también nos dividen entre ambos países. Qué impresionante, ¿no? Sí, yo pensaba que mientras lo escuchaba pensaba al presidente que le dice comunista a Kicillof, por ejemplo. ¿No? O sea que sería algo así como un representante de China, claro. Argentina, Kicillof. Sí, sí. Bueno, sabés que en China pasa mucho, que es un debate que generalmente los que venimos estudiando China tenemos, porque aparece esa contradicción en China entre el hecho de que es un país autoritario, es un país gobernado por el comunismo. El propio presidente dijo, ¿no? O sea, yo no hago negocios con comunistas. Sí, pero eso duró 5 minutos. Después se dio cuenta que sí. Eso coexiste en el sentido común más liberal clásico con la idea de que, no, pero China es el país más capitalista del mundo, ¿no? En China hay consumo, hay mercado, todo el mundo compra y vende, digamos, China abandonó el comunismo y es capitalismo, ¿no? El tema es que para hablar de mercado, digamos, y justificar que en China hay mercado, se dice que China es capitalista, pero por otro lado se intenta justificar con ese supuesto capitalismo todo lo que China ha conseguido en materia social. Por ejemplo, la erradicación de la pobreza, el aumento de la esperanza de vida, el aumento del nivel de consumo de su población. Todo eso pareciera que es porque China abandonó el comunismo, y todo lo contrario, digamos, sin ser un comunismo o un socialismo al estilo soviético, que eso es lo que por ahí muchos... Lo que pasa es que eso ya no está más en el mundo, Sebastián. Hoy, digamos, los países que tienen bases comunistas como China han ayornado esas bases tradicionales al capitalismo benefactor, al del estado de bienestar, y hacen una combinación de un estado regulador que regula toda la economía, que le dice a las empresas, ¿usted quiere invertir? Bueno, invierta acá, ¿no? Y vaya por este camino porque el Estado lo autoriza solo ahí, pero bueno, invierte, ¿no? Y da trabajo y genera consumo. Sí. Y hay una cosa que no se nombra cuando se habla de China, pero también se podría hablar tranquilamente de Estados Unidos, que es la defensa del interés nacional. Digamos, cómo se pone como ordenador de la política económica y social la industrialización, el aumento de las capacidades productivas, el aumento del bienestar de su población. Digamos, eso que digamos no se habla cuando se analiza la economía china, de cómo siempre está puesto como prioritario el fortalecimiento de sus capacidades nacionales, en un objetivo a mediano plazo ya a esta altura de alcanzar los estándares más altos de desarrollo. Sebastián, ¿y cuánto tiempo estuviste en China? Estuve ahora hace poco, estuve 15 días creo que fueron en total. Recorrimos ahí varias ciudades invitados por el Diario del Pueblo, así que bueno, fue una invitación a
a una ceremonia de premiación de artículos sobre la iniciativa de la Franja y la Ruta a nivel mundial. Ajá. Y bueno, tuvimos la oportunidad de recorrer varias ciudades y regiones de China. Y decime, ¿hay autos voladores, trenes que no se sabe cómo se sostienen en el aire? Porque los reels que vienen de China son como un país de ciencia ficción por momentos. Bueno, sí, yo decía también hace algún tiempito de estar en China es como un poco vivir en el futuro, teniendo en cuenta que hay, digamos, China es un país muy grande, todos lo sabemos ya, pero a veces naturalizamos esa frase. No solo tiene 1.400 millones de personas, sino que tiene una diversidad territorial muy grande, digamos, y principalmente hay dos Chinas. La China de la costa, que es una China ultra desarrollada, es esta China del futuro, la China de Shanghai, de Beijing, de Shenzhen, entre otras ciudades, y la China del interior, que es una China mucho más atrasada todavía, en donde no han llegado este futurismo, aunque están alcanzando niveles de desarrollo cada vez más grandes. No hay autos voladores en Beijing, en Shanghai todavía, pero lo que sí, por lo menos particularmente a mí me llamó la atención es, digo, por esta distancia que existe entre la vida en un lado y la vida en otro, el nivel de avance de la electrificación de los vehículos, digamos. Prácticamente el 80-90% de la flota, vehículos eléctricos o híbridos, y eso lo ves en la calle cuando... Claro. El tránsito es un caos, igual que acá, o igual que en las grandes ciudades de Latinoamérica, pero es un caos silencioso. Caminás por la calle y tenés que, o sea, nosotros que yo siempre digo, ¿no? Estamos acostumbrados, ya tenemos el oído preparado para leer el tránsito en función de lo que escuchamos. Viene un colectivo, vienen autos, allá es silencioso y tenés que estar mirando constantemente porque no escuchás. Pasa un colectivo Aparte, a 60 kilómetros por hora y no lo escuchás. Digamos, tenés que estar prestando atención. También el nivel de, bueno, la cantidad de bicicletas que hay, cómo se mueve la gente. Bueno, aparte del embotellamiento, allá es un embotellamiento enorme. Entonces Sí, dicen tal que hay un cual. servicio que te introduce entre el embotellamiento. Van dos personas en moto, salvan al señor que tiene que llegar a la reunión a tiempo, lo suben a la moto, Claro. y la segunda persona lleva se el queda con el auto, auto, claro, se queda en el auto. hasta se lo lleva hasta la oficina a cualquier hora, ¿no? Sí, Esto es claro. así, ¿no? Bueno, y que también existe mucho en China eso de encontrar las soluciones a los problemas de la vida cotidiana, ¿no? Es un problema el tema del embotellamiento, ¿cómo lo resolvemos? ¿No? O sea, no naturalizar los problemas, sino Con helipuertos. encontrar la forma de resolverlo. Sí, a ver, yo creo que una cosa que también me disparaba recién la reflexión, porque también me impactó, fue la convivencia entre esa China del futuro, que vos la ves en los edificios ultra iluminados de 80 pisos, los vehículos eléctricos e híbridos, los celulares, tablets, toda última tecnología, cómo eso convive con el sostenimiento de tradiciones culturales que datan de 4.000, 5.000 años de historia y que están perfectamente conservados y que son parte de la vida cotidiana de China, ¿no? A mí me impactó eso mucho, que China es el futuro, tal cual, pero también está muy presente las tradiciones y está muy presente el pasado. ¿Habrá supermercados argentinos ahí en China o no? Claro. No. Los ¿Cómo no argentinos, escuché, los chinos. Sea un super argentino en China. Acá está. Seguramente, sí, debe haber. Nosotros no encontramos, tuvimos la anécdota, ahí tuvimos varias Sí. cuadras para encontrar una pizzería Mirá. que finalmente no encontramos. Ay, ¿no hay pizzerías? Eh, No hay pizzerías. Lo que se pierdan, eh, querido. Debe No, haber, por favor. pero son muy pocas. ¿Qué cosas argentinas hay en China? ¿Qué cosas argentinas? No, mirá, en general... No hay. No hay. Más allá del caos vehicular, Está bien. no, por ejemplo, me impactó o me llamó la atención, por ejemplo, en mercados en Xi'an, digamos, en grandes mercados que también son un poco turísticos, pero muy, muy autóctonos, muy tradicionales, encontrar, no sé si, no voy a decir la marca, pero sí yerba argentina. Ah, mira. Digamos, Muy bien. estantes completos de yerba argentina. Alguien con toma una- Alguien mate. tome mate, claro, Claro. toma mate. Si te yerba. Obviamente, también a todo esto... La mucho camiseta Messi. de Messi, supongo que estará, no sé. Mucho Messi, Claro. Messi por todos lados también.
Claro. Así que sí, hay Tango hay mucho también. Argentina Tango sí, tango hay, hace mucho que hay tango. También, claro, también, sí, sí, por sí, supuesto. Bueno, algunas cosas que tienen que ver con nosotros y con esta China, evidentemente, que pelea su lugar de preponderancia en el mundo y esta guerra comercial con los Estados Unidos. Bueno. Que tanto nos genera a todo lo que estamos por debajo inconvenientes, ¿no? Sin lugar a dudas. Sí. Y acá el presidente está queriendo volver al 1900. Claro. Todo lo que pasó en el siglo XX no le importa nada. No. No es parte de la historia argentina. No. Vamos para 1900. atrás y le trataremos de vender trigo. Claro. Irigoyen, Perón, Ilia, todo eso no le importa nada. No interesa. Nosotros, Sebastián, te agradecemos muchísimo la comunicación. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por el llamado, un gusto. Un gusto. Bueno, todo siempre que hablamos de China es muy interesante porque para poder juzgar, elaborar una opinión sobre lo que sea, hay que conocer. Sí. Sin Aparte, conocimiento se dicen pavadas. Todo el mundo tiene algún vínculo con China, Ro. Y sí. Algo compras, algo consumís. Claro, y tenés al chino a la Yo vuelta. estoy con el Feng Shui. Claro. El Feng Shui Vos es estás chino. con el Feng Shui. Me dijiste, acomodás todas las cosas de tu casa. Voy armando ahí. Me compré una estrella federal, que Y- es una planta roja.